Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. La mejor manera que usted tiene para ayudarnos es suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema con un cuestionamiento. ¿Qué tenemos? ¿Discernimiento en paz o visión en la angustia? La pregunta quizás no le diga nada. Para eso vamos directamente al ejemplo para poder entender lo que queremos hacer con esta pregunta. Debemos dilucidar si nosotros tenemos discernimiento o tenemos visión, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las situaciones que estemos viviendo. Y vamos a ver el ejemplo de una de las personas que estaba cerca de Jesucristo, y es Pedro. Y estamos hablando de un momento en el que Jesucristo y los apóstoles están en una conversación aparentemente informal y Cristo les está preguntando qué dicen las demás personas sobre quién es Él. Y hay diferentes respuestas, pero después de esas respuestas, Cristo los cuestiona directamente a los apóstoles y les pregunta, y Él les dijo, Mateo 16:15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora el cuestionamiento es para los apóstoles. Quiero que recuerde el estado. Están tranquilos, sosegados, están en paz, están en una situación en la que con Cristo están teniendo una conversación, entre comillas, informal. Y vemos ahora la respuesta de Pedro en el versículo 16 de Mateo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros analizamos la respuesta, es una respuesta clara, definida, categórica, con un profundo entendimiento y con un profundo razonamiento espiritual. Es una gran respuesta. Y es de esa manera que la reconoce Cristo Jesús y le dice entonces a Pedro en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro acaba de tener una revelación del Padre, acaba de tener una comunicación con el Dios Todopoderoso que le hace entender que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es una respuesta que si la evaluamos por la persona, estaría demostrando con esta respuesta madurez, estabilidad, criterio, y estaría demostrando una profunda relación con el Espíritu Santo. Pero así como Pedro, nosotros también parece que tuviéramos diferentes maneras de responder dentro de cada situación. Y Pedro, después de haber dado una respuesta de este nivel tan impresionante, para decirlo de una manera popular, más adelante, unos minutos después, mételas de caminar. Porque están en la conversación y entonces Jesús en esa misma conversación les dice que Él va a sufrir, les dice que Él va a morir, les dice que Él tiene que ir a padecer a Jerusalén y que resucitará al tercer día. O sea, le está hablando, pasan de hablar de una manera informal, ahora Cristo les está diciendo de situaciones muy serias que están por venir. Entonces, las emociones de Pedro ya no son las mismas. Y entonces vamos a ver la situación que se genera en este momento. Mateo capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro en su preocupación por el maestro, en su angustia por el maestro, lo saca aparte, lo reconviene, reconviene es casi que regañarlo, es como llamarle la atención y le está diciendo que tenga compasión de él mismo y que no permita que esto le pase a él, que no vaya porque tiene que ir a sufrir, porque tiene que ir a morir, porque tiene que ir a que lo maltraten.
O sea, dentro de la razón y dentro de los sentimientos que Pedro siente por Cristo Jesús, le está diciendo la expresión de sus emociones y de sus sentimientos. Pero Cristo le da una respuesta tan contundente y tan contraria a los sentimientos y emociones que nosotros debemos tener en cuenta. La palabra del Señor me dice en el versículo 23, pero él, refiriéndose a Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, en este momento, casi que en los mismos minutos de la misma reunión, Pedro acaba de tener una revelación directamente del Padre. Pero unos minutos después, sus emociones y sus sentimientos están siendo manejados por Satanás y él no entiende que el propósito de Jesús es el ir precisamente a Jerusalén a morir, a padecer y a sufrir por los hombres para nuestra salvación y que va a resucitar al tercer día. Él le dice en el versículo 21 que Cristo les dice que Él va a resucitar al tercer día, pero pareciera que eso no lo escucharon, pareciera que no entendieran el proceso y en sus emociones y en sus sentimientos responde de manera contraria a lo que había hecho unos minutos anterior y permite que sus emociones y sus sentimientos sean afectados por el enemigo sin entender el propósito. ¿Cuántas veces nosotros en ocasiones respondemos como Pedro, eres el Hijo del Dios viviente, profunda revelación? ¿Y cuántas veces en nuestras emociones y en nuestros sentimientos nosotros respondemos en el alma y hemos permitido que el enemigo afecte esas emociones y sentimientos? Esa es la dualidad que Cristo, la palabra, el Señor quiere que nosotros eliminemos. Porque si nos fijamos en las circunstancias humanas, naturales, estaban en una reunión de paz, de tranquilidad, de sosiego, conversando tranquilamente, donde las emociones estaban sosegadas. Y entonces en esa posición, Pedro recibe una revelación directamente del Padre. Pero unos minutos después, cuando se procede por la información de Cristo a la angustia, a la preocupación, a todo aquello que nos pueda sacar de nuestro control de las emociones, Pedro automáticamente responde en el alma, ya no en el espíritu. Y entonces se deja manipular por Satanás y no entiende el propósito de lo que de lo que Cristo le está diciendo. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que si nosotros estamos en paz y tranquilidad, podemos recibir revelación del Padre. Pero si nosotros nos preocupamos, entramos en angustia, le damos el campo, el terreno expedito al enemigo para que maneje nuestras emociones y para que nos haga decir y hacer cosas que no son o no están de acuerdo al propósito de Dios. Entonces, de alguna manera, esto es lo que se llama ser hombres de doble ánimo, personas que reaccionamos de una manera cuando estamos en paz y reaccionamos de otra cuando permitimos que las angustias entren a nuestro corazón. Santiago, en el capítulo 1, versículo 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, si nosotros no aprendemos a tener paz, sosiego y tranquilidad, que es donde fluyen la bendición, la compañía, la revelación, la iluminación, el apoyo y los recursos del Señor, nosotros vamos a estar actuando en nuestras emociones y en nuestros sentimientos y le estamos dejando el campo preparado para que Satanás nos afecte y tomamos decisiones en medio de emociones afectadas que quizás nos llevan al fracaso, al desencanto, a la impotencia, a la desilusión o al pesimismo. Es claro el mensaje. En paz tenemos discernimiento.
Pero en la angustia de la naturaleza humana, nosotros tenemos la visión que nos dan nuestros sentidos. Como seres espirituales, nosotros debemos vivir en el discernimiento que nos da la revelación de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.